Y muy buenas tardes, estimado estudiante. Vamos a dar inicio a la clase número 38 y ahora vamos a empezar con un nuevo tema que es las medidas cautelares en el proceso penal. Nos vamos a referir al artículo 320 de nuestro Código Procesal Penal para empezar a hacer un análisis sobre en qué consisten las medidas cautelares, cuántos tipos de medidas hay, en qué momento procesal se pueden ir aplicando y qué efectos jurídicos tienen en ambos casos. Bien, si nos vamos al artículo 320, el artículo 320 nos dice de la siguiente manera. El artículo 320 nos habla de que las medidas cautelares son mediante resoluciones fundadas. Aquí dice, medidas cautelares, principio general. Las medidas cautelares serán impuestas mediante resolución fundada y durarán el tiempo absolutamente imprescindible para cubrir la necesidad de su aplicación. El auto que imponga una medida cautelar o la rechace será revocable o reformable aún de oficio en cualquier estado del procedimiento. Bien, entonces en un primer momento el artículo 320 nos está dando un principio general en nuestro Código Procesal Penal cuándo se va a aplicar una medida cautelar o cómo debe aplicarse una medida cautelar. Podemos decir en ese caso de que las medidas cautelares son resoluciones debidamente fundamentadas que tienen por objeto restringir la libertad ambulatoria del imputado o restringir la libre disposición de sus bienes. Fíjense bien, las medidas cautelares podemos decir tienen por objeto restringir la libertad ambulatoria del imputado o restringir la libre disposición de los bienes. En ese sentido estamos hablando de que hay medidas cautelares de carácter personal y medidas cautelares de carácter patrimonial. Medidas cautelares de carácter personal y medidas cautelares de carácter personal. Dentro de todas las medidas cautelares que se establecen en el Código Procesal Penal, la más gravosa es la detención provisional. Esa es la medida cautelar más gravosa. De hecho, hay otro tipo de medidas también que todas las medidas generan algún tipo de agravio, diríamos, o limitación tanto al imputado, a los derechos del imputado de libertad, como a la libre disposición de sus bienes. Pero la que más genera o la más perjudicial en este caso sería la detención provisional. La detención provisional como medida cautelar está establecido en los tratados internacionales, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en la Convención Americana de Derechos Humanos, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como una medida que debe interponerse o debe de aplicarse como último recurso en todo proceso penal. Es decir, cuando en realidad ya no hay otra medida ajustable o otra medida adecuable a las características del imputado o a las características que revisten todo el hecho, es cuando el Estado debe de tomar este recurso e imponer una medida cautelar. Por eso la regla es que la medida cautelar de la detención provisional es la excepción en todo proceso penal, precisamente por el perjuicio que va a ir generando en la libertad del imputado, ¿no? O principalmente. Entonces, atendiendo lo dispuesto en el artículo 320, repito, podemos decir que hablar de una medida cautelar es hablar de una resolución debidamente fundamentada, emitida por el órgano jurisdiccional, con el objeto de restringir la libertad ambulatoria del imputado o la libre disposición de sus bienes. En ese sentido, podemos establecer 4 características bien puntuales de las medidas cautelares. 4 características. La primera de ellas es que las medidas cautelares sean personales o sean patrimoniales, porque cuando hablamos de medidas cautelares personales, ya lo vamos a ver, no solamente se refiere a la detención provisional como una medida cautelar personal.
puede ser la prohibición de salir fuera del país de una persona. Es una medida cautelar de carácter personal, solo que su restricción a la libre disposición de movilidad es menor que la detención provisional. Lógicamente, en una detención provisional la persona está en un centro de detención provisionalmente, ¿no? En cambio, no salir fuera del país, pues al menos se puede trasladar o movilizarse dentro de todo nuestro territorio, dentro del ámbito territorial. Entonces, pero también hay otras medidas, por ejemplo, estar sujeto, cuando el juez dicta, estar sujeto bajo la vigilancia de una persona. También ahí hay una restricción a la libertad ambulatoria. Entonces, explico esto pues porque no solo la detención provisional puede considerarse como una medida de carácter personal. Ya vamos a ver otras por ahí. Entonces, pero decía que hay 4 características principales de las medidas cautelares. La primera de ellas es que las medidas cautelares, sean patrimoniales o sean personales, son una de las características en la instrumentalidad. Es decir, las medidas cautelares son un instrumento, son un vehículo para cumplir los fines del proceso. Dice, las medidas cautelares personales o patrimoniales son un instrumento para ir cumpliendo la finalidad del proceso. No son un fin como tal del proceso aplicar medidas cautelares. El proceso penal no tiene por finalidad primordial aplicar una medida cautelar a una persona. No es esa la finalidad del proceso penal. Por eso su característica es ser que estas medidas son instrumentos para ir llevando el proceso a el fin que es. ¿Cuál será el fin de ese proceso? Establecer una sentencia en cualquiera de las dos vías, absolutoria o condenatoria. Y si no es necesario llegar a una sentencia o no es necesario llegar a esos niveles del proceso, pues entonces que sirvan las medidas cautelares como instrumento para poder terminar el proceso de una manera anticipada y satisfactoria para los intereses de las partes procesales. Entonces es importante ver esta primera característica de la instrumentalidad de las medidas cautelares. La segunda característica de las medidas cautelares tiene que ver con la provisionalidad que reviste. Toda medida cautelar, sea patrimonial o personal, reviste de provisionalidad. Nótese que no es lo mismo hablar de una provisionalidad que de una temporalidad. No es lo mismo hablar de que algo es provisional o que algo es temporal. Lo temporal está sujeto a un determinado tiempo. Sea corto, sea medio, sea largo, pero hay un tiempo establecido en la cual la medida cautelar en el cual esa restricción va a terminar. En cambio, la provisionalidad, que es una característica propia de las medidas cautelares, significa que éstas no están sujetas a ningún tiempo, pero sí están sujetas a un evento. Y partiendo de ese evento pueden suspenderse, pueden modificarse, pueden alargarse o pueden convertirse ya en medidas de manera definitiva. Entonces esa es la diferencia entre hablar de la característica de la provisionalidad respecto a las medidas cautelares. Entonces tenemos claro primero que son instrumentales, ¿sí? Porque son un fin o un vehículo que el proceso ocupa para llegar a la finalidad del proceso penal. ¿Cuál es? Desentrañar una verdad histórica sobre los hechos y emitir una sentencia. O puede ser que no sea necesario llegar hasta una sentencia porque esa verdad o el proceso mismo amerita pues para que se aplique una salida alterna y pueda darse de esa manera. Pero esa es la instrumentalidad. Luego tenemos la provisionalidad, que ya expliqué. La provisionalidad que tiene que ver con
que las medidas cautelares están supeditadas a un evento, no a un tiempo. Por eso es que no son temporales. Si fueran temporales, supiéramos con certeza el tiempo que necesitan cumplirse para que éstas terminen. Pero cuando son provisionales, están supeditadas, decía, a un evento que puede ratificarlas, puede modificarlas, alargarlas o convertirlas incluso en definitivas. Una medida ya que puede pasar a otra categoría. En el caso de la detención provisional ya pasaría a una pena como tal. Entonces, esa es la segunda característica. La tercera característica es la jurisdiccionalidad. Por regla general, las medidas cautelares deben de ser jurisdiccionales. Por regla general, las medidas cautelares deben de ser jurisdiccionales. ¿Qué significa eso? Que deben de ser aplicadas a través del órgano jurisdiccional bajo la competencia que la misma ley le da, en un primer orden. Y en segundo orden, deben de ser debidamente fundamentadas. ¿Por qué? Porque estamos restringiendo derechos, sean derechos humanos o derechos fundamentales, pero estamos restringiendo cierto tipo de derechos. En tanto, solamente una autoridad investida como tal puede hacer este tipo de restricciones bajo un procedimiento previamente establecido y bajo una fundamentación. Entonces, ahí hablamos de la jurisdiccionalidad por regla general. Ahora yo decía, ¿por qué por regla general? Porque pueden haber excepciones también, pueden haber excepciones donde Fiscalía pueda otorgar una restricción migratoria. Por ejemplo, lo vemos o una detención administrativa, ¿no? Dice el artículo 324, detención por la Fiscalía General de la República, que es una detención administrativa, una orden de restricción. El artículo 325, el fiscal podrá emitir una orden de restricción de salida del país en contra de un imputado. Una vez girada dicha orden, el fiscal en el plazo de 72 horas solicitará al juez competente la ratificación de la misma. Tal petición será resuelta en el término de 48 horas. La restricción migratoria ratificada por el juez tendrá una vigencia por un plazo no mayor de 30 días, sin perjuicio de su revisión en audiencia inicial. Entonces, si, por ejemplo, una orden de restricción, como también una detención administrativa de la Fiscalía, por ejemplo, dice, el fiscal podrá ordenar antes del requerimiento la detención administrativa del imputado cuando estime que concurren los presupuestos que justifican la detención provisional. En todo caso, el fiscal deberá presentar requerimiento en un plazo no mayor de 10 días. Una vez aprendido, el imputado será puesto a disposición del juez dentro de las 72 horas. En este caso, además de los otros indicados en este código, deberá acompañarse al requerimiento de las diligencias que se hubieran realizado. El fiscal no podrá ordenar detención administrativa si existen indicios suficientes de la concurrencia de una excluyente de responsabilidad penal y el imputado estará en la obligación, dice, de prestar toda la colaboración y estar a la disposición de concurrir en el proceso so pena de ordenarse la detención administrativa. La Fiscalía dispondrá, si considera necesario, la aplicación de una orden de restricción. Entonces, pero en la detención administrativa como en la orden de restricción migratoria, ambas las remite posteriormente a conocimiento del juez de paz en este caso. Entonces, al final, por eso decía, de manera general o por regla general, las medidas cautelares tienen la característica de ser aplicadas a través de la vía jurisdiccional, pero excepcionalmente vemos a la Fiscalía que puede aplicar medidas cautelares de restricción que a la vez se van conectando o se conectan con la jurisdiccionalidad, es decir, tiene el juez que también conocerlas pues y ratificarlas en ese caso, en el caso de la orden de restricción migratoria y la detención administrativa, porque desde luego no va a poder pasar una persona por un mes en una detención administrativa dada por la Fiscalía sin que el juez de paz haya tenido conocimiento y se haya pronunciado sobre eso. Entonces, por eso de manera excepcional se pueden establecer. Otro ejemplo podría ser el caso de la policía, ¿no? Que ya habíamos hablado un poco por eso. La policía puede decretar
cuando la policía encuentra a una persona en flagrancia y lo detiene, esa es una medida cautelar, no una detención en flagrancia. Es una medida cautelar porque en ese momento, aunque le hayan encontrado indicios sobre la comisión de un delito, pero se presume que esa persona ha cometido un delito. Eso es una medida cautelar, es una detención con calificativo de una medida cautelar. Pero esa detención la policía no puede, digamos, poner al imputado, al presunto responsable dentro de sus Bartolinas y tenerlo ahí por 5 o 6 meses. Tiene que dar parte a la fiscalía y fiscalía seguir el debido proceso para que al final se judicialice y que al final el juez, con la petición de fiscalía, decida si aplica o no una detención provisional como tal. Entonces al final termina siendo una resolución que va a ser con carácter jurisdiccional, ya formalizada como tal, con carácter jurisdiccional. Entonces esa es la tercer característica que tienen las medidas cautelares. Insisto, no solamente la detención provisional, ni tampoco las medidas que restringen la libre disposición de los bienes, como por ejemplo rendir una fianza, una caución, por ejemplo, hacer una anotación preventiva en el registro de la propiedad, raíz e hipoteca sobre los bienes que tiene el imputado, a efecto de que no pueda disponer de ellos para no repartirlos o venderlos antes del tiempo, qué sé yo, y que pueda después no haya cómo resarcir una responsabilidad civil, etc. Entonces, sobre cualquiera de estas medidas también opera la característica de la jurisdiccionalidad, es decir, el juez debe de emitirla de manera fundamentada. Y la cuarta característica de las medidas cautelares es la oficiosidad que nos indica de que en un momento determinado el juez, de manera oficiosa, ¿sí?, sin que las partes se lo hayan pedido, pero aplicando las reglas de la sana crítica, verificando el caso, los hechos que se están presentando, puede tomar la decisión de aplicar una medida cautelar para salvaguardar, diríamos, los intereses de las partes en un momento determinado. Y vemos allá por el artículo 359 por ahí, cuando hablamos de las resoluciones que puede dar el juez de instrucción. Si vemos, por acá está, vemos después de la audiencia preliminar, él nos señala, nos dice el artículo, vamos a ver, dice dentro de los 5 días, no, aquí está, vamos a hablar de desarrollo de resolución. Inmediatamente después de finalizar la audiencia, el juez resolverá todas las cuestiones planteadas y en su caso, dice, ratificará el ordinal 12, ratificará, revocará, sustituirá o impondrá medidas cautelares. Es el artículo 362, ordinal 12, después de las resoluciones de la audiencia preliminar. Entonces ahí tenemos un claro ejemplo de la oficiosidad que pueda tener el juez de instrucción para aplicar una medida cautelar. Dice ratificará, revocará, sustituirá o impondrá medidas cautelares. Hay diferentes criterios que se van a tomar, desde luego, para interponer una medida cautelar, ¿no? Si es la detención provisional, pues hay requisitos específicos para aplicar la detención provisional, aunque también hay otros casos que el mismo código establece donde se pueden aplicar esta medida cautelar, ¿no?, para salvaguardar los intereses del proceso también y de las partes, así como una medida de carácter patrimonial como tal. Entonces ahí vemos las características de la detención de las medidas cautelares como tal. Entonces volvamos al artículo 320. Y
dice de la siguiente manera. Dice el artículo: el auto que imponga una medida cautelar o la rechace será revocable o reformable aún de oficio. El auto que imponga una medida cautelar o la rechace será revocable o reformable aún de oficio en cualquier estado del procedimiento. Ahí tenemos también otro ejemplo de oficiosidad para la aplicación de las medidas cautelares. Un juez, por ejemplo, que rechazó la aplicación de una medida cautelar, pero posteriormente hace un análisis sobre la situación, puede reformar ese auto y decretar de manera oficiosa una medida cautelar. ¿Por qué se le da esa facultad al juez? Bueno, es porque las medidas cautelares, decíamos, son un instrumento, y en aras de eso, de la garantía que se tenga para asegurar los fines del proceso, que no haya obstrucción a los derechos de la víctima, también al acceso de justicia a la víctima, y que el proceso pueda desarrollarse en un normal término, es que se le da facultades al juez para que pueda precisamente de manera oficiosa tomar esa decisión como tal. Muy bien. Luego dice, cuando hablamos de esto de las medidas cautelares, vamos a empezar quizás con la más gravosa, y acá nos vamos a la Constitución, a nuestra Constitución. En el artículo 12 dice de la siguiente, no, en el artículo 13 dice de la siguiente manera: ningún órgano gubernamental, autoridad o funcionario podrá dictar órdenes de detención o de prisión si no es de conformidad con la ley. Y estas órdenes deben de ser siempre escritas. Cuando un delincuente sea sorprendido infragante, puede ser detenido por cualquier persona para entregarlo inmediatamente a la autoridad competente. La detención administrativa no excederá de 72 horas, dentro de las cuales deberá consignarse el detenido a la orden del juez competente, con las diligencias que hubiere practicado. La detención para inquirir no pasará de 72 horas, dice, y el tribunal correspondiente estará obligado a notificar al detenido en persona el motivo de su detención, a recibir su indagatoria y a decretar la libertad o detención dentro de dicho término. Por razones de defensa social, podrán ser sometidos a medidas de seguridad reeducativas o de readaptación los sujetos que por su actividad antisocial, inmoral o dañosa revelen un estado peligroso y de readaptación y ofrezcan riesgo inminente para la sociedad o para los individuos. Dichas medidas de seguridad deben de ser estrictamente reglamentadas por la ley y sometidas a competencia del órgano judicial. Ven, aquí se reviste también la característica de la jurisdiccionalidad. No obstante que estamos hablando son medidas cautelares, desde luego, no aquellas medidas de seguridad. Hay un juicio que se denomina juicio para la aplicación exclusiva de medidas de seguridad. Entonces, precisamente una medida de seguridad no puede ser aplicada por un ente administrativo, debe ser también por una autoridad jurisdiccional. Ahora, partiendo del artículo 13 que nos habla de los tipos de detención con medida cautelar, nos vamos, por ejemplo, al artículo 200. Vamos al artículo 329, que es la medida cautelar más gravosa. Vamos a empezar por ahí, es la medida cautelar más gravosa, que es la detención provisional. Y dice de la siguiente manera: para decretar la detención provisional del imputado deberán concurrir los requisitos siguientes. Número 1, que existan elementos de convicción suficientes para sostener razonablemente la existencia del delito y la probabilidad de participación del imputado. Bien, luego este ordinal primero nos remite a lo que se conoce como el fumus bondi juris, o apariencia de buen derecho, que es la probabilidad positiva, por supuesto, de que la persona ha cometido un delito, que la persona se le vincula con la comisión de un delito. Ya hay elementos de existencia y de participación. Ahora, dice el ordinal segundo que el delito tenga señalado pena de prisión cuyo límite máximo sea superior a 3 años, o bien que aun cuando la pena sea inferior, el juez considere necesaria la detención provisional atendidas las circunstancias del hecho o si el imputado se halla gozando de otra medida cautelar. Bien, hay otro requisito que tiene que ver con
la aplicación de la detención provisional, que es el fumus boni iuris o el periculum in mora. Peligro de fuga, es el periculum in mora, ¿no? El fumus boni iuris era el anterior. Periculum in mora o peligro de fuga. ¿Sí? Cuando el juez verifica en atención a la gravedad del delito, a los indicios de existencia y de participación y a los arraigos también que el imputado pueda o no pueda tener, y si existe restricción del delito que se ha cometido para que no se pueda sustituir la detención provisional por otra medida cautelar, porque hay delitos, más abajo lo vamos a ver, hay delitos en el artículo 331, ordinal segundo, dice: no procederá a aplicar medidas alternas ni sustituir la detención provisional en los delitos siguientes: homicidio simple, homicidio agravado, secuestro, delitos contra la libertad sexual, robo agravado, extorsión, defraudación a la economía pública, comercio de personas, y ahí da un listado de esas personas, de esos delitos, pero cuando se comete uno de esos delitos y aunado a ello, bueno, con solo que esté dentro de eso del listado de delitos, aunque hayan arraigos, aunque el imputado puede demostrar, digamos, que va a permanecer en el proceso y que tenga toda la buena voluntad, hay una restricción ahí expresa que no permite al juez sustituir una detención provisional por otra medida menos gravosa. Entonces, hay que tener en cuenta eso cuando se va a aplicar la detención provisional, ¿no? Que en este caso aparecería ya el fumus boni iuris como tal. Dice el último inciso del 331: no obstante lo dispuesto en el inciso anterior, en el caso del homicidio simple podrá decretarse medidas cautelares alternas o sustitutivas a la detención provisional cuando exista probabilidad razonable de la concurrencia de un excluyente de responsabilidad penal. Pero esta es una situación muy aparte, porque ya debe de existir claramente, digamos, al menos un parámetro de que hay un excluyente, que hubo una situación que más adelante en el proceso pues lo va a exonerar de responsabilidad penal. Pero eso debe estar hasta este momento, diría, demostrado con los indicios, ¿no? Con los indicios. No pueden ser una mera especulación. Entonces, la primera medida, que la más gravosa, decíamos, la detención provisional, debe concurrir estos dos requisitos. Estos dos requisitos los verifica el fiscal, decíamos, cuando decreta para decretar una detención administrativa, como son los mismos que se aplican para la detención provisional, debe de verificar esos datos, ¿no? Que haya peligro de fuga y que haya una apariencia de buen derecho. Entonces, ahí es donde se complementa y se establece ya la aplicación de esta medida cautelar como tal. Dice, hay otra medida, por ejemplo, dice el artículo 330, otros casos de detención provisional. Dice, procederá también la detención provisional en los casos siguientes: cuando el imputado no comparezca sin motivo legítimo a la primera citación o cada vez que el tribunal lo estime necesario. Esto tiene que ver con aquello, incluso incurre en una responsabilidad penal cuando no comparece un llamamiento de un juez, ¿no? Desobediencia a particulares. Y aún así es una motivación que el juez pueda tener para mandarlo a traer por medio de la seguridad pública o decretarle, dice, la detención provisional como tal, cuando el imputado no comparezca sin motivo legítimo a la primera citación o cada vez que el tribunal lo estime necesario. 2. Cuando por el comportamiento del imputado durante el procedimiento o las circunstancias del caso se infiriera que intentara evadir la justicia o que no sea posible acreditar su arraigo familiar, domiciliar o laboral. Bien, esto es lógico, ¿no? Si dentro de una audiencia de revisión de medidas que tiene facultad el juez de instrucción no se logra establecer o se establece a medias estos arraigos, y el juez tiene la sospecha, aplicando su sentido común, su psicología, el conocimiento del caso, la gravedad o las circunstancias que pueden desarrollarse, de que esta persona, al dejarla en libertad, va a entorpecer la investigación, pues de manera oficiosa perfectamente lo puede hacer, ¿no? Porque está, por supuesto, está tratando con esta medida de evitar que el imputado evada la justicia, como lo dice el artículo, ¿no?
Dice el tercero, cuando se considere que el imputado puede obstaculizar un acto concreto de investigación porque se tiene grave sospecha que destruirá, modificará, ocultará, va a suprimir, falsificar, etcétera, dice, o, o se comporten de manera desleal o reticente o que inducirá a otros a realizar tales comportamientos u otros hechos análogos. Generalmente estamos hablando a veces en delitos entre familiares que puedan dar motivo a una circunstancia, digamos, de hacer desaparecer evidencias o de chantajear, de amenazar a las mismas familiares para evitar de que el proceso ya no continúe como tal. Bien, nos vamos a quedar hasta acá con este tema de las medidas cautelares y nos vemos el día de mañana. Pasen buenas tardes.